que continuando todo lo que significa la parte de la parte abdominal, porque quiero terminar todo y que sepan diferenciar bien lo que es. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Bueno, primero vimos toda la parte de peritonitis y las causas principales que son la peritonitis generalizada y como causa principal la apendicitis. El tipo de abdomen agudo que empezamos dando y el tipo de dolor que hablamos bien, que era un dolor que de inicio insidioso y que se va después generalizando en forma continua y tiene signos característicos. Ahora, vamos a diferenciar bien porque hay otro tipo de abdomen agudo que se presenta y que tiene síntomas completamente diferentes al inicio en la sintomatología y entonces vamos a hablar de lo que es el abdomen agudo oclusivo, o sea, o una oclusión intestinal. ¿Qué entendemos por una oclusión? Atiendan bien esta palabra y son el conjunto, que ya saben ustedes, síntomas son los que siente el paciente, signos son los que aparecen, los que nosotros podemos observar en el examen físico. Y entonces este conjunto de signos, de síntomas y signos aparecen como consecuencia de una detención del tránsito intestinal normal. O sea, sí o sí, detención de heces y gases. Tenemos una serie de sintomatología cuyo motivo es la detención del tránsito intestinal normal, entre paréntesis, de un paciente, que vamos a ir viendo cómo puede evolucionar en el tiempo. Y dos palabras diferentes que vamos a hablar porque siempre etiquetamos como oclusión antes de que cuando tenemos un obstáculo que no le deja pasar, pero acá implica un compromiso vascular. En las urgencias no podemos diferenciar muchas veces o hablamos de obstrucción cuando no tiene compromiso vascular. En este caso, como un ejemplo, le voy a poner de una hernia que viene atascada, o sea que el paciente refiere que ese bulto que tenía en región inguinal se le atascó, se le trancó en palabras simples, pero que después en el hospital pasa espontáneamente. Hablamos de que hay un atascamiento o una obstrucción a ese intestino que es como parte del compromiso que está dentro de un saco, ¿verdad? Y hay otra palabra que no tienen que olvidarse porque hablamos de un híleo, que es una detención de heces y gases que hablamos en la peritonitis, que era por una causa funcional, por una peritonitis generalizada, por ocupación del peritoneo por líquido. Hablamos como ejemplo la vez pasada de pus, hablamos de hemorragia y en dos casos característicos también la pancreatitis aguda la pancreatitis o en todo caso también un abdomen agudo hemorrágico como sería un embarazo ectópico pueden producir que haya una detención, o sea, haya un híleo, no haya ruido, pero esto no significa un trastorno funcional. Permiso, doctora. Sí, Jasmine me pidió para que la aceptes, por favor. ratito. Ok. Doctora, vos no estás proyectando nada, ¿verdad? Estoy proyectando todo, ¿no se ve? Yo No, nosotros pensábamos que estabas hablando, hermano, así, como no, una introducción. nada más puse en scan. Sé cuál lo que es la onda. Esperen que un ratito. No. Espera un ratito.
Estaloargento. Ahora sí ya proyecta, doctora. Ahora sacaste otra vez, doctora. Salió ya la doctora. Me gusta cómo sale.
Allí ven, ¿verdad? Salió lo de... Salí del link, no sé cómo salió, no sé. Tenía 2 links y salió completamente. Bueno, voy a repetir para los que no estaban en cuanto, porque esto es algo fundamental que van a tener que diferenciar muy bien. Y vuelvo a repetir, la oclusión o el síndrome del abdomen agudo oclusivo, que siempre tiene como causa la detención en algún lugar del tránsito intestinal, o sea, la detención de heces y gases. Si hablamos de 2 palabras de oclusión, hablamos de que hay un compromiso vascular. Pero cuando hay una obstrucción, por ejemplo, por una persona constipada con un fecaloma que se vacía, entonces esa obstrucción del intestino va a ser transitoria y no va a tener ningún compromiso vascular. Y la diferencia con una peritonitis en el que también hay detención de heces y gases y el paciente está distendido, es que este hilo, se le denomina a eso hilo, tiene una causa funcional que puede ser por la contaminación de la cavidad abdominal, por pus, por sangre o por otro tipo de líquido. Y muchas veces vemos esto en una peritonitis o vemos también en una pancreatitis. Entonces, la imposibilidad del paso del contenido intestinal hacia el ano, que sería lo más comúnmente, puede darse por una obstrucción mecánica, que es lo que yo le estaba diciendo, por una barrera física real que pueda existir como materia fecal dura, como un fecaloma, por cuerpos extraños, eventualmente semillas que producen una obstrucción del paso de la materia fecal, como sería el tema de la guayaba fundamental. Hablo de 2 frutas que sí nosotros recibimos en la emergencia y que es la guayaba y la acerola de una u otra manera. Después, cuando hablamos de la obstrucción funcional, significa que no existe una causa que obstruya la luz intestinal ni por dentro ni por fuera, sino que es por una cuestión de ocupación de la cavidad abdominal por líquido, ya sea por una peritonitis química, por sangre o, como les dije, por pus. Y un ileovascular es cuando vemos ya que hay un compromiso vascular a nivel arterial, ya podemos ver incluso ya tiene un sufrimiento, esta obstrucción pasa a tener compromiso vascular, va a interrumpir ya por el proceso y se va a convertir en una peritonitis igual. De todas maneras, vamos a ver que la mayoría de las causas que vienen al servicio quirúrgico en un porcentaje alto, en un 20%, y de estos se deben a causas de que el paciente tiene dolor, se presenta a la emergencia y es ahí donde las causas epidemiológicas, en primer lugar, que lo más importante a veces vemos es de que puede ser ya pacientes que han tenido una cirugía previa, tienen por una cesárea, por alguna apendicitis, por una hernia, y las causas principales de obstrucción en este caso, nosotros vamos a hablar de las adherencias, que es cuando uno tiene una cicatriz, viene el paciente con un dolor, vemos al examen físico una cicatriz y ya nos vamos a imaginar que algo está obstruyendo. También tenemos las hernias y de acuerdo a la cantidad del paciente, la edad del paciente, también tenemos que pensar en neoplasias en pacientes adultos que también pueden tener un cáncer de colon, ya sea en el lado izquierdo, en el lado derecho, que esté obstruyendo la salida de la materia fecal. Vamos a clasificar estas oclusiones así, por eso en mecánicas y en mecánicas y funcionales. Y si hablamos de mecánica,
piensen un poquitito y necesito que piensen conmigo que mecánico quiere decir que algo, un obstáculo real, ya sea dentro de la luz intestinal, está en la pared, por eso habla de intramural, o está fuera de la pared, que es lo que puede producir que esta materia fecal no progrese. Y si hablamos que de vuelta, repito, dentro de la luz tenemos que pensar en cálculos, y me van a decir qué cálculos. Hay un solo tipo de cálculo que puede producir esta oclusión a este nivel o esta obstrucción, y es un cálculo en un paciente que por largo tiempo presente una litiasis y esta haga como una fístula y vaya al duodeno y de ahí pase al intestino. Y a nivel de la válvula ileocecal se va a trancar. Hay cuerpos extraños, como les dije, hasta semillas, incluso la introducción de cuerpos extraños entra en esto. La impactación fecal, que es la materia fecal dura, imposible de que pueda, en paciente constipado crónico, que puede manualmente poder solucionarse. Incluso las parasitosis, y hablamos del Ascaris lumbricoides, en el que pueden hacer como un bollo cuando se toma justamente un antiparasitario en un paciente que nunca que tiene mucha cantidad de parásitos, puede también producir porque forman como un ovillo de parásitos y producir también dentro de la luz una obstrucción. Por supuesto, una enfermedad en sí mismo de divertículos, que son formaciones como sacos que se forman dentro del intestino grueso. Y si hablamos de la pared, imagínense ustedes el intestino grueso, ahí ven el dibujo número 1 que es el intraluminal, el número 2 que va a ser la pared. ¿Qué puede tener en la pared? Puede tener neoplasias, puede tener inflamaciones, puede tener alguna lesión congénita, puede tener algún traumatismo previo, ¿verdad? Y si hablamos fuera de la pared, que es el número 3, entonces vamos a hablar de la causa más frecuente que lleva al hospital, que son las adherencias, según las causas, ¿verdad? Muchas veces estas adherencias también no solamente pueden ser congénitas, sino también estas adherencias pueden ser, no solamente son adquiridas, como por eso pensamos directamente cuando hay una cicatriz, sino también hay adherencias congénitas. Y con eso, por eso siempre hablamos de que el abdomen es una caja de sorpresas. También fuera de la luz podemos tener hernias, que son las que van a introducir dentro del saco todo el intestino y obstruir. Y por supuesto, neoplasias, o sea, el cáncer en sí. Un poco para que vean el ejemplo y cómo ven ustedes el número 1 dentro de lo que son la impactación fecal, los fecalomas, que son los más comunes por parásitos, y hablamos específicamente de los más grandes, el Ascaris lumbricoides. Después la que están fuera de, ya para que se imaginen con los dibujos, porque ahí ven ustedes hernias que pueden introducirse dentro de esta solución de continuidad y producir también una detención de heces. Y dentro de la pared, por supuesto, como ejemplo, los tres, les repito, neoplasias, cáncer en primer lugar, dependiendo de cuántos años tiene. En los niños pensamos en una torsión, una invaginación intestinal, y en los adultos constipados crónicos en vólulos, o sea, cuando el intestino va a darse, a girar sobre su propio eje. Y primero hablamos de los motores y ahora de lo funcional. Y funcional es cuando hay una detención de heces y gases, pero por otras causas. Y es como yo le dije, va a producir automáticamente esa reacción del que tanto hablamos, del peritoneo y todo lo que puede producir. Y acá tenemos en un postoperatorio inmediato, después de una apendicitis, incluso operando una paciente con un quiste de ovario, etcétera, entrando en la cavidad intraperitoneal, entonces podemos tener
un ilio, o sea, no vamos a tener funcionalizado el intestino, no vamos a escuchar ruidos hidroaéreos y eso generalmente en un postoperatorio dura 48 horas después de haber hecho un manoseo del intestino. Incluso tenemos, cuando ustedes ven una enteritis, una gastroenteritis, isquemias mesentéricas en pacientes con cardiópatas eh, que hacen una isquemia, que hay por un coágulo a nivel del intestino, a nivel del mesenterio, entonces también pueden producir. Estas son las causas funcionales, diferencian muy bien. Yo puedo tener una neumonía y esa repercusión abdominal me puede también producir un ilio, o sea, la falta de ruidos hidroaéreos al inicio, o sea, la detención de heces y gases. Acá vemos, lo primero que vimos la clasificación es la mecánica y en la mecánica ya están los tres dibujos, repito, intra, fuera y por la pared. Después vemos cuál va a ser el segmento que va a estar obstruido. Acuérdense que tenemos el intestino delgado y el intestino grueso, que son la parte fundamental. Entonces podemos tener una obstrucción a nivel del intestino delgado o podemos tener a nivel del intestino grueso. Según el compromiso en sí del paciente, cómo ingresa, y vamos a ir viendo después por la sintomatología, nosotros vamos a decir que puede ser simple, una estrangulación simple, por ejemplo, un atascamiento, hablamos de la impactación fecal, o si ya está estrangulada porque viene el paciente días después y bastante deteriorado, ¿verdad? Y por embriológicamente muchas veces que no, para nosotros en cirugía tanto no nos importa porque nos importa más el grado de compromiso, la causa y el lugar, que es lo que tenemos que nosotros hacer y fijarnos en el diagnóstico. Solamente son los ejemplos para que no se olviden. Y acá hablamos de la obstrucción simple y la estrangulada. Repito, la simple, simplemente hay un atascamiento, de repente un divertículo que puede hacer. Y el dibujo del lado izquierdo que ven cómo esa hernia se mete en la solución de continuidad, o sea, en el déficit de la pared a nivel del músculo de la aponeurosis y eso puede producir una estrangulación. Y el último que ya es por asa cerrada, que es lo que le quería mostrar, es cuando de por sí mismo se cierra y se tuerce esta asa y ahí sí se producen ambas cosas. Se estrangula realmente, pero está con una solución muy chica. Por ejemplo, si uno tiene una pequeña hernia de 1 centímetro y se mete el intestino delgado, eso puede rotar y producir esa estrangulación. Doctora, ¿y puede ocurrir ahí mismo ya necrosis o no? Sí, dependiendo de las horas que yo le voy a decir, por eso depende acá de las horas de la consulta. Ahí nosotros ya tenemos que actuar dependiendo. Y acá hay un límite. Una obstrucción simple que llega, cuya causa nosotros podemos, por ejemplo, en el caso de una hernia, que menos de 6 horas el paciente se va, hace un esfuerzo y él siente que ese bulto ya no regresa a su lugar, que él habitualmente, él al reposo podía recuperarse, no. Después de 6 horas, nosotros ya vamos a decir que ya hay compromiso vascular y está estrangulada. La diferencia es en la historia clínica de insistir, y vamos a llegar a eso. La diferencia entre una obstrucción simple y una estrangulada, vamos a hablar de horas. Si viene después de 6 horas, ya estamos hablando de una estrangulación, estamos hablando de una oclusión, de un compromiso vascular que si no tomamos rápidamente acción, se va a necrosar y va a producir una peritonitis.
Es toda la alteración que produce solamente un poco de fisiopato para que ustedes se acuerden, porque si hay una obstrucción a nivel del recto, ya sea mecánica o ya sea funcional, empieza este colon a dilatarse. Así como hablamos del apéndice, todo empieza con una dilatación, empieza allí a producirse una dilatación, un aumento de la endorfina, aumenta la presión de la pared y esto sí va a producir un aumento de lo que habitualmente tenemos, que son gram negativos, bacterias gram negativas, bacterias anaerobias. ¿Por qué? Porque todo esto elimina el cuerpo en forma habitual. Pero si algo está obstruyendo, entonces significa que esto van a empezar a producir una infección. Y lo que vos decís patológicamente, al final, si nosotros tenemos una obstrucción funcional, en este caso el dibujo de abajo, ustedes ven que tiene una obstrucción arterial que va a producir un infarto. Esto va a producir una necrosis a nivel intestinal. ¿Y en qué termina eso si nosotros no solucionamos? Ustedes tienen una obstrucción en un punto, ya sea del intestino delgado o del intestino grueso, y si no logramos hacer un diagnóstico temprano, dentro de las 6 a 24 horas, después de eso ya va a poder producir incluso una sepsis, una perforación por muerte del tejido, sepsis por peritonitis. ¿Qué nosotros tenemos como, qué es lo que nosotros tenemos, qué paciente con manifestación clínica que viene y llega, particularmente llega al hospital? Y va a venir fundamentalmente, quiero hablar primero de los síntomas, voy a hablar primero de los síntomas y acá tenemos los síntomas capitales que van a ser. Ustedes van a hacer el interrogatorio, el paciente va a ingresar por dolor y un dolor bastante particular. ¿Por qué? Porque acá hay un obstáculo y este dolor va a producir una lucha intestinal y produce un dolor que es el segundo tipo de dolor que van a tener que diferenciar. Este es el dolor por crisis. ¿Qué significa por crisis? Que este dolor de una intensidad de moderada va cada vez más alto, es brusco, variable, y después pasa completamente, o sea, tiene un inicio brusco, intenso, y después una calma. El paciente incluso se puede poner en una posición lleno pectoral, o sea, tratar de buscar una posición en la que él se sienta mejor y el dolor pasa. O sea, un pico alto, así dibujen así, el dolor. La crisis baja y le pasa completamente. ¿Qué significa? Que el intestino está luchando contra ese obstáculo. Entonces, es así donde empieza. Fundamentalmente, lo típico de una obstrucción es el dolor por crisis. Cuando este dolor puede ser continuo e incluso ya con un compromiso vascular, este dolor es característico. El dolor intenso con sudoración fría, incluso en pacientes ancianos, que después incluso este dolor, una vez que pasaron las horas, puede desaparecer. Y esto hablamos ya de días, porque al comienzo lo que hace el intestino es luchar contra este obstáculo tratando de eliminar. Pero si nosotros no le hacemos un tratamiento adecuado, ¿qué va a pasar? Esta musculatura intestinal va a dejar, ya va a estar debilitado de tanta lucha, entonces el obstáculo le va a vencer y allí, en vez de tener lo que vamos a ver semiológicamente, una lucha intestinal, simplemente ya vamos a tener un dolor continuo y esto se va a convertir en una parálisis muscular, o sea, vamos a tener una peritonitis. La presentación del dolor depende mucho también en dónde
en dónde esté, a qué nivel. Y estamos hablando del delgado, es diferente, la presentación se va a localizar más bien a nivel central, o sea, periumbilical. Estoy hablando de... Y cuando tenemos el intestino grueso, está localizado en los cuadrantes, en las partes laterales. Entonces, si tenemos una oclusión simple en una hernia, pero acá lo que varía es el tipo, no es un tipo cólico. Siempre el dolor va a ser por crisis, a no ser que tengas simplemente una mecánica simple como es, por ejemplo, una impactación fecal. Hasta cuando hay estrangulación o compromiso vascular, ya no hay más lucha al dolor que era al inicio por crisis, o si era una simple y no pudimos nosotros evacuar ese intestino que al final en día se puede convertir en una necrosis, entonces este dolor ya se generaliza y ya vamos a tener también otro tipo incluso de sintomatología general porque el paciente tiene, además de náuseas y además de dolor, tiene vómitos, tiene náuseas, o sea, náuseas y vómitos en gran cantidad. Cuando él mejora, cuando él vomita, entonces ese dolor cede espontáneamente, se siente mejor, pero después vuelve a coincidir cuando empieza de vuelta su dolor. ¿Cuántos tipos de vómitos? Y esto es algo fundamental en cirugía, la pregunta que siempre hacemos. Primero, siempre uno va a vomitar, por más que el cuadro inicie de repente, el vómito empieza con los alimentos, eso es sentido común, con los alimentos que tenemos, ¿verdad? Y estos vómitos, cuanto más alto sea la obstrucción, el obstáculo del nivel, por ejemplo, a nivel del intestino delgado, vamos a tener mayor cantidad y más rápido, vamos a tener más precoz, va a ser este vómito. Y cuanto más tenemos, cuando más bajo, cuando es de un obstáculo a nivel, por ejemplo, del colon izquierdo, vamos a tener menos vómitos, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta y van a preguntar al interrogatorio el tipo de vómito. Primero, uno se imagina, si comió el paciente antes, 6 horas antes, va a tener alimentos. O si no comió, va a ser acuoso, ese líquido blanco que no, por no tener nada. Cuando pasa más y cuando ya no tiene más nada, ya tenemos el tipo biliar. El tipo biliar que ya es parte de, que viene ya por de la bilis y parte entre ellos la vesícula y viene del duodeno y el conjunto y tiene otro color. No tiene más el paciente alimentos, no puede alimentarse. Y por último, cuando pasa el tiempo y los días y no resolvimos el problema, entonces estos vómitos van a ser porráceos y fecaloideos. O sea, prácticamente él va a tener el color de la materia fecal, ¿verdad? Y nosotros le llamamos en bordas de café, de color oscuro, que cuando uno le ve al paciente y ve ese vómito, ya sabemos nosotros de la gravedad y ya sabemos que es igual a una cirugía de urgencia. Esto es el tipo de vómito más grave que hay. De esto no pueden olvidarse. Entonces, empezamos con el dolor por crisis, continuamos con los vómitos, que de acuerdo al lugar en el intestino delgado va a ser más precoz y va a ser más tardío en el intestino grueso. Y los tipos de vómitos que tienen que interrogar son de tipo alimentario, y eso piensen ustedes mismos, alguien habrá vomitado, aunque sea después de haber comido mucho o de haberle caído mal un alimento. Después, cuando ya no tienen nada, va a venir un líquido biliar amarillento. Y por último, como ese intestino está totalmente obstruido, va a ser porráceo y fecaloideo. Entonces significa ya
una gravedad. ¿Y qué tenemos como acompañante? Vamos a ver en qué es lo que vemos. La distensión abdominal. Ustedes van a tener un abdomen tenso, distendido. Y de acuerdo, otra vez, vamos a dividir en intestino delgado y grueso. ¿Dónde? Ustedes solo quiero que se imaginen, por eso necesito que se fijen, dónde se ubica el intestino delgado y el yeyuno, dónde vamos a tener mayor distensión a nivel del abdomen superior, o sea, del epigastrio. Si es del íleon que tenemos en toda la parte central periumbilical, y si es colon, nosotros vamos a tener un paciente totalmente distendido. Vean ustedes cuando una constipación, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a tener? Y esta constipación no deja pasar muchas veces, es tan dura porque hay gente que vienen con 30 a 60 días de no haberse ido de cuerpo, de no emitir heces, y nosotros ahí tenemos una obstrucción completa. Cuando hay una evacuación de gases, entonces decimos todavía de que está todavía está más arriba todo eso, entonces vamos a pensar que está a nivel del intestino distal, está mucho más alta la estenosis. Y muchas veces un paciente tiene un constipado crónico o una obstrucción pasajera, hace una crisis de diarrea y con eso le pasa toda su sintomatología. ¿Con qué más uno puede tener como sintomatología? Por ejemplo, puede haber emisión de heces con estrías de sangre. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos como ejemplo, no en un adulto, pero sí en un niño, en donde nosotros vamos a tener heces con moco y sangre y un niño que está llorando con una distensión de todo su pequeño abdomen. Y al examen general, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros en semiología? ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver al paciente? Esto es a la endoscopía lo que le van a ver si el paciente, dependiendo en qué momento viene, van a tener un paciente con piel arrugada, va a estar deshidratado por la cantidad de vómitos que tiene, va a tener la lengua seca, va a estar incluso con una disminución ya de la emisión de orina. Incluso si ya llegamos a etapas tardías por la contaminación bacteriana, puede llegar a tener fiebre. Y eso también hablo en niños con invaginación intestinal que muchas veces del interior llegan tardíamente al hospital. Voy a pasar esto y voy a mostrarle el abdomen y qué es lo que nosotros tenemos que ver. Primero, la distensión abdominal que le acompaña. Entonces, a la sintomatología es dolor por crisis, son vómitos y náuseas y detención de heces y gases. Y a la exploración física, o sea, al examen físico, nosotros vamos a tener un abdomen distendido. Desde donde se le mira al paciente, a los pies del paciente, se coloca uno, le descubre así como está y allí uno ve cómo está su abdomen y uno va a mirar las diferentes características, así como hablamos en semiología general del abdomen, y ahí vamos a ver que está distendido. ¿Qué vamos a ver? Vamos a fijarnos en las cicatrices, en las regiones herniarias, porque podemos encontrar ya allí y fijarnos que puede haber una hernia estrangulada en ese lugar. No creo que pueda ser una maniobra de Valsalva, porque la Valsalva lo hacemos en pacientes que no están distendidos. Pero podemos ya fijarnos en una hernia umbilical y que también podemos fijarnos si estamos dentro de las 24 horas o cuando el intestino todavía está luchando, entonces podemos ver un aumento del peristaltismo
y vamos a incluso ver cómo ese intestino se va moviendo, incluso con el dolor coincidente, y vamos a ver a la palpación qué es lo que uno siente. Uno puede ver esto a simple vista, cómo esa lucha intestinal puede ser visualizada. Hablo máximo de 24 horas. ¿Y qué palpamos? Vamos a empezar a palpar a mano plena. Muchas veces ya tiene el paciente, ya tiene que estar por la deshidratación, tiene que estar con una vía, ya se le está hidratando. Esto no es una emergencia, es una urgencia y nos da tiempo de preparar el paciente. Entonces tenemos que acá diferenciar lo que hablamos nosotros en abdomen agudo peritonítico de la defensa. Acá nosotros vamos a tener una distensión, pero sin embargo podemos deprimir. Sin embargo, en la peritonitis no vamos a poder. Allí vamos a diferenciar si hay una contractura. Acá no vamos a tener un signo de Yenú de Musi. Acá vamos a tener un abdomen distendido, pero que hablamos de las primeras de las 24 horas en la que uno puede incluso localizar dónde está el mayor balonamiento, dónde está la mayor, dónde hay mayor, digamos, dilatación. Entonces es ahí donde nosotros vamos a ver, porque si tocamos desde la fosa ilíaca izquierda y nos vamos lentamente y encontramos, por ejemplo, en fosa ilíaca izquierda un balonamiento. Un balonamiento es sentir como una pelota bien diferenciada, no como un tumor. Entonces, pero que está fijo allí. No podemos deprimir, pero limitamos. Eso es el signo de fombal, o sea, el signo de balón. Y está en la fosa ilíaca izquierda. Desde el hipocondrio izquierdo viene y nosotros nos imaginamos que allí está dilatado, está totalmente obstruido ese colon izquierdo. Entonces allí la mano va a percibir unos movimientos, el movimiento del intestino, el peristaltismo, y va a ascender lentamente. En las primeras horas siempre vamos a estar sintiendo un aumento de estos ruidos, ¿verdad? Y muchas veces ya no se palpa ninguna, solamente vamos a tener una distensión y vamos a tener y palpar ese balón al nivel donde está palpando el dibujo en fosa ilíaca izquierda hasta hipocondrio izquierdo, cuando ya el intestino dejó de luchar y se produjo una gran dilatación del recto sigmoide. Si encontramos esto realmente, a veces es muy difícil porque nosotros no es fácil porque tenés un paciente con mucho dolor, imposible de hacerle un buen examen físico. Pero tienen que saber lo que es esto, ¿verdad? También podemos palpar allí, por ejemplo, una pequeña hernia umbilical y esos también están en aumento por la cantidad. Como antecedente principal, usted tiene que preguntar cirugías previas y acá entra una hernia umbilical porque la mayoría de las vesículas que se operan en estos momentos se hacen por videolaparoscopía. Eso significa que va a ser tener el primer trocar entra a nivel infraumbilical y produce una pequeña hernia. Y hay que buscar igual, porque por más que sea una pared lateral la que entre en esa hernia, ya va a producir una oclusión. A veces, Doctora, sí, ese balonamiento que dijiste, ese balón podemos palpar en más de una región abdominal. sí, pueden palpar, sí, es que dependiendo, ¿verdad? Pueden también incluso palpar en fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Si es que tenemos todavía por ejemplo, una válvula que funcione. Yo casi nunca ya he visto esto, ¿verdad? Pues en fosa ilíaca derecha es mucho más difícil. El paciente tiene que llegar y ahí esa válvula ileocecal se supone que tiene que estar competente, ¿verdad? Pero tiene otro nombre.
a nivel de fosa ilíaca derecha. No quiero yo meterle muchos signos. El de Fombal en fosa ilíaca izquierda, porque no le voy a decir que es el de Bouveret, que es en la fosa ilíaca derecha. De la misma forma que vos palpás en la izquierda, en la derecha tiene otro nombre. A veces incluso uno ya puede tener como que no tenés nada en la fosa ilíaca derecha y también tiene porque tenés un ciego que puede estar en posición alta, un ciego que es móvil. Entonces, parece que ese balonamiento está mucho más arriba y también tiene otro nombre, el signo, que es el signo de Dance, ¿verdad? Pero acá lo que yo necesito que ustedes miren a la palpación, desde la inspección, ver los anillos herniarios a la palpación, van a ver y buscar algún tipo de hernia. Y una cosa que no tienen que olvidarse es de que por debajo de la sábana que está tocando esa figura está una de las hernias más comunes en las mujeres y que suele pasar desapercibido. Entramos nosotros y no le hicimos un buen examen físico y tiene una hernia por debajo de la arcada, que es la hernia crural o la hernia femoral, que también igual se estrangula, igual se atasca. También, lo más importante, antes de pasar a esto, le voy a hablar de la percusión, que podemos delimitar la sonoridad o el timpanismo, ¿verdad? Allí vamos a encontrar, por ejemplo, si nosotros tenemos a la percusión, vamos a encontrar en fosa ilíaca izquierda, hipocondrio izquierdo, si tenemos un paciente con antecedente de constipación crónica, entonces podemos tener ya una matidez. ¿Por qué? Porque ese intestino va a estar lleno de materia fecal y no vamos a tener sonoridad, vamos a tener un timpanismo, ¿verdad? Y el regional, por supuesto, hasta donde se permite. El tacto es lo que podemos, a ver, voy a subirme al tacto que estaba antes, el tacto vaginal y el tacto rectal, que nos puede dar realmente muchas sorpresas en el sentido de que podemos ya acá encontrar una oclusión baja en lo que nosotros vamos a tener en una oclusión, en una impactación fecal. Ya vamos a hablar de que va a estar, uno te va a dejar pasar el dedo, va a tener heces duras, imposible de dejar pasar, que va a ocupar todo el recto, ¿verdad? Incluso podemos encontrar ya acá en lactantes, ya podemos encontrar la cabeza de la invaginación que llega a ese nivel, si es recto ileal. Muchas veces ya podemos determinar la existencia por el tacto de cuerpos extraños, de semillas. Incluso en personas de edad ya podemos tener tumores en la que está obstruyendo completamente la luz del recto. En esto sí, en el tacto sí ya podemos encontrar las asas distendidas, pero también el tener una ampolla vacía o meter el dedo, no encontrar materia fecal, no significa nada. Vamos a decir que simplemente esta oclusión está mucho más alta, ¿no? O sea, mucho más arriba, está a nivel, por encima del recto. Y a la auscultación, si nosotros tenemos el inicio, hablo del inicio, hablo de las primeras horas, hablo como toque de 6 horas, porque después ya voy a hablar que hay un compromiso vascular, vamos a tener ruidos hidroaéreos aumentados. Después de esto, recién cuando ya deja de tener ese intestino de lucha, ya vamos a tener una peritonitis y vamos a tener un timbre metálico. Estas son las cosas que yo necesito que ustedes oculten en las guardias. No se olviden de su estetoscopio, ¿verdad? Ya puede haber un hilio paralítico, ahí vemos nosotros en un postoperado en el que no van a escuchar. En eso pueden practicar en un postoperado y van a ver que no hay ruidos intestinales. Y si ponen su estetoscopio a nivel del epigastrio, van a sentir como una canilla que se vacía lentamente
en un frasco vacío. Algo molestoso que a veces no te deja dormir si unas gotas están cayendo, ¿verdad? Cuando ya no hay ruidos intestinales porque se agotó el intestino, entonces tenemos el silencio abdominal que está acompañado acá físicamente de un paciente con una gran distensión abdominal, ¿verdad? Vamos a tener un paciente ya deshidratado y lo mismo en un lilio funcional por una estrangulación, por un infarto intestinal, vamos a tener un silencio abdominal. En un ilio funcional, acá en esta estrangulación por infarto, lo que ustedes tienen como antecedentes en sí tienen que ver que el paciente sea un cardiópata, que sea un paciente con antecedentes cardíacos, fundamentalmente. Entonces nosotros tenemos que unir. Primero, toda la historia clínica, la AEA es lo más importante. En la AEA va a ser las tres cosas que le repito, digo, distensión abdominal, dolor por crisis, distensión abdominal, detención de heces y gases. Esto no puede faltar. Y si hablamos de las primeras horas, ¿verdad? Eso tienen que hacer como diagnóstico semiológico. Doctora, Sí. esa es la ausencia de ruido intestinal, ¿hasta cuántos días después de estar operado vamos a escuchar? O sea, no vamos a escuchar. No, van a escuchar en los primeros días, incluso 3 días después continúa la lucha. Después ya van a tener un abdomen peritonítico, o sea, ya van a haber silencio. Hay un aumento en las primeras horas y dependiendo de la causa, entonces eso puede, porque nosotros tenemos pacientes que vienen 24 horas después que está distendido, que está todavía con un intestino de lucha, que le ponemos después, hacemos un tratamiento, le ponemos sonda nasogástrica, pero ya no vamos a escuchar ruidos hidroaéreos. Ustedes tengan en cuenta, si hablamos de algo simple, vamos a hablar de las primeras horas y después de 6 a 12 horas ya vamos a hablar de una complicación. Esos ruidos y ese silencio abdominal, dependiendo de la causa, va a aparecer 24 a 72 horas después. Por eso es que hablamos de una urgencia, de un abdomen agudo oclusivo y que tenemos que operar lo más pronto posible. Una hernia, una hernia estrangulada, tenemos tiempo de preparar el paciente y entrar y lo máximo que podemos operar van a ser 2 a 3 horas, pero sí o sí tenemos que entrar a operar porque sabemos que eso va a ir a una necrosis. Entonces, ustedes tienen que ver esa distensión. Y muchas veces también puede no haber, y hay un síndrome muy especial que se ve de vez en cuando, es un ilio funcional en la que hay una distensión de todo el colon, pero no hay ni una sola lesión. Generalmente después de una cirugía, por eso dice ese ilio paralítico que está en tercer lugar, produce una distensión llamativa, todo el colon. Te llaman los terapistas que vos tenés que operarle. ¿Y qué es lo que más afecta? Lo que más va a afectar siempre cuando vamos a ver la radiografía es el ciego. En este caso, ese ilio funcional por otra causa, por una causa postoperatoria, después de una cirugía de ginecológica, ortopédica, digestiva, nosotros vamos a tener una dilatación de todo el colon, particularmente del ciego, que incluso va a llegar hasta más de 10 centímetros y se llama síndrome de Ogilvy. O sea, una dilatación funcional secundaria a una cirugía, pero de todo el colon que produce exactamente distensión abdominal, detención de heces y gases. Por supuesto que la única forma de hacer una diferencia de que no haya algo que esté obstruyendo la luz, la pared o no le esté comprimiendo, más todavía después de una cirugía tenemos miedo de haber agarrado algún punto fuera de lo que teníamos que haber hecho,
entonces primero se hacen estudios para descartar y decir que es simplemente una dilatación sin causa o sin lesión orgánica, una dilatación funcional, que es el síndrome de Ogilvy. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y vamos a hacerlo más sencillo porque yo hasta acá quiero llegar en cirugía 1. Primero repito, el reconocimiento que van a ser los signos y los síntomas y ya saben, el dolor, las náuseas, los vómitos, la detención de heces y gases. Ustedes van a localizar o se van a imaginar sindromáticamente porque la pregunta va, ¿cuál te da vómito más rápido? Te va a dar el intestino delgado que te da vómitos más precoces si esa obstrucción está a nivel del delgado, topográficamente hablando. Y mucho más tardío cuando tenés, por ejemplo, una obstrucción a nivel del colon izquierdo más que nada, o a nivel del colon, ¿verdad? Y acá lo que nosotros diferenciamos, pero que en cirugía ya dejamos medio que todo tomamos como oclusión antes que de obstrucción, ya no hablamos de obstrucción porque no podemos hacer ese diagnóstico hasta no haberle operado. Allí recién podemos fijarnos si tiene ya un compromiso vascular. Y el diagnóstico etiológico, que significa que ustedes tienen que hacer hasta acá en semiología, imaginarse si tienen, y van a imaginarse que es una probable oclusión intestinal, casi siempre, de qué origen etiológico y según las causas van a ser por los vómitos precoces, pueden decir que puede ser eh, a nivel del intestino delgado, si ven una cicatriz va a ser por bridas. Si ustedes tienen un anciano con antecedentes muy largos de constipación o con trastornos de constipación, diarrea o pérdida de sangre por rectorragia, van a pensar en cáncer antes que en otra cosa, dependiendo de la edad. Y siempre lo que le vamos a pedir, ustedes tienen que hacer en procesos generales, porque van a pedirle un hemograma en sí para ver si no está anémico. Sí o sí tenemos que pedirle electrolitos, glicemia, urea, creatinina, porque el paciente generalmente viene deshidratado, incluso una gasometría en ancianos que vienen en último estado. Esto van a ser en forma general, pero ¿qué es lo que a nosotros nos va a dar el diagnóstico? El análisis solamente de su estado general, pero lo que a nosotros nos da el diagnóstico de un abdomen agudo, oclusivo y una obstrucción va a ser lo más sencillo y que hay en todos los hospitales, es una radiografía simple de pie. Se habla de bipedestación, o sea, si el paciente puede pararse, nosotros le vamos a hacer una radiografía que hasta dónde incluye, tiene que incluir incluso el diafragma. Es ahí donde nosotros vamos a ver las imágenes y vamos a ver imágenes de cómo está. Son imágenes hidroaéreas que pueden ser únicas, cómo está. Les voy a mostrar los dibujos porque no van a entender. Vean ustedes cómo se ve esta radiografía de pie. Eso es radiografía simple en bipedestación, hace el diagnóstico de oclusión intestinal. Esto nosotros no lo vamos a ver así en una peritonitis. En una peritonitis yo le dije si van a tener una desaparición de la matriz hepática si es por una perforación. En este caso ustedes tienen una dilatación. Lo más oscuro que ven es el intestino que está dilatado y lo más claro ven que ya tiene niveles líquidos. Lo que ven ustedes en oscuro es el aire y por debajo ven el líquido. En el lado derecho ustedes ven esa radiografía que está de pie, como un delgado forma unas pequeñas escaleras. Vamos a ver mejor en otras imágenes y cómo está más central, más ubicado a este nivel. Y hay una imagen tipo escalonada de esto. Es muy diferente y van a ver mejor.
Fíjense cómo se ve una obstrucción del intestino delgado que parecen, ¿a qué les parecen? Unas pilas de moneda. Imagínense unas monedas una encima de otra. En esta imagen se ve perfectamente bien, entonces nosotros hacemos el diagnóstico de una obstrucción del intestino delgado. Si no podemos también, hay veces que no podemos al paciente, ya no puede pararse, también vemos nosotros, igual vamos a ver unos pliegues y vamos a ver las pilas de monedas solamente en otra posición. Bueno, acá ven ustedes lo que es muy diferente cuando este obstáculo, esta obstrucción o esta oclusión está a nivel del intestino grueso. ¿Cómo empieza? En la fosa ilíaca izquierda, en el flanco izquierdo, va sumando, va dibujando prácticamente el colon. Lo que ven ustedes, esa obstrucción, el aire que va dilatando por esa obstrucción interna o externa, por compresión, y ese intestino se va dilatando y llenándose de líquido. ¿Por qué? Porque igual el cuerpo produce líquido en gran cantidad. Vean ustedes una dilatación de todo el colon, por eso es que semiológicamente vamos a tener, si el colon es el que está obstruido, una dilatación de todo y el abdomen distendido al máximo, el paciente no puede ventosear, no puede ni siquiera eructar. Acá ya hay compromiso vascular y vamos a ver, y ya ven que dibuja todo el marco colónico. ¿Vieron ustedes? Y cuando es el ilion en forma más fina, por decirlo así, se ubica solamente en la parte central. Y acá no vemos nada más, pero yo quiero que sepan las grandes cosas nomás. Vean ustedes, acá dibuja perfectamente bien el ángulo esplénico y cómo está dilatado ese colon. Esas son las imágenes que ven ustedes. Son imágenes hidroaéreas y si tenemos esa asa que ustedes vieron en este es lo que se llama el asa distendida que está en la parte superior en uno de los cuerpos, ¿verdad? Y después ven ustedes como que están cortados todos, como unos arcos. A veces son anchas y todos se ubican cuando nosotros tenemos a nivel la obstrucción ya a nivel del colon izquierdo. No quiero confundirle, quiero que hagan y vayan a repasar lo más sencillo, nomás quiero que me aprendan. Cirugía 1 es semiología, es hacer una buena historia clínica, ver el interrogatorio y hacer el examen físico y pedirle lo esencial, sus análisis y fundamentalmente acá el diagnóstico es hacerle una radiografía simple de pie. Y bueno, y si hablamos de una obstrucción funcional, entonces voy a hablar de la única cosa que yo les dije que podía producir una obstrucción es que este cálculo biliar haya pasado a nivel intestinal y se llama iliobiliar. Y hablamos en este caso también de una pseudoobstrucción, muchas veces de una obstrucción de un ilio paralítico por una causa diferente, en el sentido que le dije, como una cirugía ginecológica, una cirugía de una peritonitis o una apendicitis puede producir un peritonitismo totalmente anulado, ¿verdad? Puede haber un silencio abdominal. Sin embargo, nosotros no vamos a tener dilatación, no vamos a tener niveles hidroaéreos. Va a ser una pseudoobstrucción. Simplemente va a ser, eh, eh, simplemente va a ser un postoperatorio en la que hay un hilio funcional. Diferencien muy bien esto. Y solamente es lo que le podemos hacer. Acá no funciona la ecografía, te piden, pero lo que te dice la ecografía no es válido como lo es válido. Y el gol estándar,
Por eso ni siquiera quiero mencionar, pero hay gente que pide ecografía y que va a ver la lucha intestinal, no va a poder ver. Lo que puede ver eventualmente en las primeras horas es una hernia o un aumento en una hernia, una hernia inguinal o una hernia umbilical en donde te diga que la pared está engrosada. Hasta ahí nomás quiero porque no se hacen otros estudios, no se hace tomografía, no se hace nada de eso. La clínica más que nada, la radiografía. Esto es lo que nos da el diagnóstico y lo más pronto posible. Al llegar al hospital, pedirle su radiografía y la radiografía de tórax y abdomen simple, de pie. Pregunta. ¿Diferencian bien un abdomen peritoneal de un abdomen oclusivo? Porque los dos son abdómenes agudos y son los dramas abdominales que no se van a librar para nada. Los síntomas lo que a mí me confunde, doctora. ¿Será que puede aclararme otra vez, por favor? Está claro que el peritonítico tiene un dolor que al inicio puede ser cólico y después ya un dolor intenso, continuo, ¿verdad? Así. Generalmente, si dependiendo de la causa, el dolor, por ejemplo, en lo más clásico que sería una peritonitis de origen apendicular, va a tener la triada de Murphy, o sea, va a empezar con dolor en epigastrio en un 60-70% y que va después ir a fosa ilíaca derecha. Si eso no se trata, se va a convertir en un abdomen agudo, vamos a tener una peritonitis, vamos a tener un abdomen también distendido, poco depresible, pero acá sí que nos van a poder deprimir porque ¿qué van a tener allí? Los músculos tienen una contracción involuntaria y van a tener el signo de Jennou de Mussy en una peritonitis. En este caso, el dolor es por crisis, o sea, pasa un dolor intenso que puede incluso corresponderse con las náuseas y los vómitos, pasar un descanso y volver a tener. Eso hablamos de 24 horas hasta que después se vuelva generalizado. A la palpación van a tener un abdomen distendido, pero no van a poder deprimir o van a poder diferenciar mejor, no va a tener signo de irritación peritoneal. Lo que van a palpar es una gran distensión, pero va a ser como palpar una pelota. Va a ser sólida, firme, pero no va a tener contractura. No es que no van a poder absolutamente deprimir ese abdomen. Y en las primeras horas tenés aumento de los ruidos hidroaéreos. En la peritonitis ya tenés disminución de los ruidos hidroaéreos o silencio abdominal. Y sí ya al final, pero lo que quiero que hagan bien es de que los dolores son diferentes, la presentación es diferente y las causas son diferentes. Acá en el abdomen oclusivo, vos tenés sí o sí antecedentes. Es importante el interrogatorio, es importante que sepan que una de las primeras causas de obstrucción intestinal, más todavía en pacientes, son postoperados, o sea, tienen como antecedente cirugías previas, cesáreas, hernias, incluso lesiones por arma blanca o arma de fuego, pero sí o sí tienen algún tipo de antecedente. Si no tiene antecedente, entonces para eso tenemos la radiografía, vamos a tener un abdomen distendido, él no va a poder emitir absolutamente gases eventualmente. Si el paciente te dice que está ventoseando, entonces estamos hablando de que está obstruido y de que hay algo mecánico que podemos todavía tratar médicamente como un fecaloma o un cuerpo extraño. Doctora, una consulta. Sí, Por si acaso no hay así un tiempo promedio, si es que el paciente tiene un antecedente de una cirugía previa. No tiene, por ejemplo, en dentro de un mes va a presentar estos síntomas o es relativo a cada paciente. sabe que la mejor táctica de los cirujanos es no toda cicatriz significa obstrucción.
Por eso es que después de una peritonitis, por ejemplo, que tiene un gran porcentaje de hacer bridas después, uno tiene que lavar con abundante líquido y lo que hace como táctica es el secado, porque ¿qué es lo que le va a pegar al intestino entre sí? Esas son las bridas, que se pegue ese intestino entre sí. Entonces tratamos de secar lo máximo posible. Hay personas que no hacen esto, pero hay pacientes, por ejemplo, en pacientes con grandes cirugías, si tiene una gran cicatriz, vos te vas a imaginar que puede hacer eventualmente bridas que pueden aparecer a veces 3 meses, un año o 10 años después. No hay un tiempo, depende mucho de la reacción del organismo. Y cuanto más querés luchar contra estas bridas, antes dábamos medicamentos, ahora se trata por ultrasonido, se trata de evitar esto, pero depende mucho del organismo en sí. No hay una regla clara para esto. Solo que si nosotros tenemos un antecedente, vemos una cicatriz y vemos un tipo de estas imágenes, vamos a hacer más rápido el diagnóstico. Pero hay bridas internas y eso solamente nosotros vemos que hay estos signos radiológicos, no tiene cicatriz, pero tiene distensión abdominal, tiene detención de heces y gases, náuseas y vómitos, sí o sí sabemos que puede haber una causa, como yo te dije, tanto dentro de la luz en la pared hasta un cáncer, y vamos a hablar después de vólvulos, vamos a hablar de las causas de la torsión intestinal, de la invaginación, etcétera, o del cáncer en ancianos. Pero las bridas te pueden no dar nunca también. Yo tengo, o sea, por ejemplo, ponerle, yo soy doble cesárea hace 24 años y nunca tuve ninguna sintomatología. ¿Preguntas? Nosotros tenemos en una semana más, yo creo que mañana les paso todo el programa y ya vamos a dar el primer parcial. Y doctora, ¿vos me puedes pasar las fechas después de las posibles Sí, parciales? te voy a pasar ya mañana todo hecho porque viste que estaba esperando. Realmente estoy dando clases para que no digan que yo les abandono. Tampoco pueden estar al voleo. Más todavía, la doctora Manuelita me pidió por el tema de que también está el proceso de acreditación, ¿verdad? No podemos dejar que ustedes pierdan eso. Yo al menos soy muy fanática y siempre me puse en el lugar del alumno. Siempre hice empatía, incluso con los residentes, porque uno espera mucho. Y bueno, independientemente de ustedes, no me importa dar clases gratis. O sea, entiendan, no quiero nomás que pierdan el hilo y por más que me ayuden allá, ¿entienden? Sí, doctora. Ok. Entonces damos el jueves, ¿les parece? Sí, doctora, está bien. Y voy a darte y pasarte ya todo el programa. De todas maneras, o no, yo voy a continuar dando las clases si me permiten, incluso como invitada, yo no tengo problema, estoy a disposición de ustedes. Bueno, Gracias, doctora. doctora. Gracias, Gracias, doctora. buenas noches. Buenas noches. Buenas Igualmente, noches, doctora. doctora, gracias. Gracias.